estudio, nuestra predicación el día de hoy. Ahí, leímos 1 Corintios 15, que habla de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por boca de Pablo, aquí en Corintios. 1 Corintios 15, habíamos leído del 12 al 22, y todo habla de la resurrección de Cristo Jesús. Pero Pablo, el escritor de este libro de 1 Corintios, de esta epístola, menciona algo interesante aquí en esta sección, que considero que la mayoría de los hermanos de aquí de la iglesia ya conocen, pero es una palabra en específico. Si nosotros regresamos y empezamos a leer a partir del versículo 18, ¿okay? 16, vamos a leer Corintios 15, 16, a partir de ahí vamos a leer. Hay una palabra en particular que es realmente lo que vamos a estudiar hoy. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, y la palabra es primicias de los que durmieron es hecho. Y lo volvemos a ver, esa misma palabra. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No, viene antes. Viene un par de lugares la palabra primicias, pero ya se me perdió uno. Ok, pero ahí el asunto es la palabra primicias. Ok. Pablo habla de un asunto muy interesante y compara o hace la tipificación de Cristo con las primicias. Eso es realmente lo que quiero estudiar hoy. Muchas veces hemos visto la historia de la resurrección por medio de los evangelios. De hecho, ya hemos también hablado de la resurrección de Cristo por medio de esta sección de 1 Corintios 15. Pero lo que yo quiero ver en esta mañana es algo diferente, que realmente no hemos visto en esta iglesia en los años que tengo como pastor, que es las primicias. Pablo habla de Cristo Jesús como las primicias. Bueno, ¿a qué se refieren las primicias? Pues la primicia es uno de las 7 fiestas instituida por Dios. Aquí lo tengo aquí en nuestro pintarrón y ahorita lo vamos a estudiar. Primicias, que viene siendo la tercera fiesta instituida por Dios, habla de la resurrección de Cristo Jesús. Primicias tiene todo que ver con la resurrección de Cristo Jesús. Pablo mismo compara a Cristo con las primicias, con la fiesta de las primicias. Entonces el día de hoy vamos a hacer algo completamente diferente. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo, sí, pero en base a la fiesta de las primicias. Eso es lo que vamos a estudiar hoy y espero que sea de bendición para ustedes. Es algo muy diferente a lo que usualmente hacemos en cuestión a la resurrección. Vamos a estudiar primicias el día de hoy. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido, Señor, estar aquí juntos para honrar y glorificar su bendito nombre. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo resucitó de entre los muertos, no se quedó ahí, mas ha resucitado como dice la Escritura. Gracias, Señor, por la tumba vacía. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias, Señor, porque Él es la garantía, las primicias de la resurrección. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le pedimos por todo y le damos las gracias por todo esto y el día de hoy tan especial, primoroso para nosotros como hijos suyos. Gracias.
En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. No, en serio, cada año cuando viene Resurrección me pongo muy emocional y pierdo las palabras completamente de lo que quiero decir. Vamos a hablar de primicias. Pablo claramente dice que Cristo Jesús es las primicias de los que durmieron, el primero de la resurrección. Vamos a ver, ¿de qué habla todo eso? Bueno, si nosotros nos movemos rápidamente aquí a nuestro pintarrón, lo que vamos a hablar, lo que vamos a estudiar, aquí lo puse. Korban HaOmer. Korban HaOmer. Esa es como se llaman las primicias en hebreo. Korban es sacrificio. Ha significa el o la, ¿okay? Como el niño o la niña. El, la. Omer es una medida. Omer es una medida que muy antigua, una medida como nosotros tenemos centímetros y metros y kilómetros, ¿ok? Y nosotros medimos también en litros y onzas y galones y etcétera. Ok, el omer es una medida o una unidad de medida para artículos secos, ¿okay? No artículos líquidos como un litro o un galón, sino que es una medida para artículos secos como polvos, ¿okay? Polvo, ¿okay? Ahora, ¿por qué polvo? Antes yo tenía la idea, y lo vamos a ver en unos minutos, yo tenía la idea errada, sí estaba muy errado, que cuando se cortaba la primicia, yo suponía, porque la Biblia realmente no lo dice, yo suponía que el sumo sacerdote iba al campo, allá fuera al campo, y que cortaba el trigo y la cebada, y era la ofrenda mecida ante Dios, y ya se acababa todo eso, pero yo me había equivocado. No era así de sencillo el asunto o el proceso del Korban HaOmer, ¿okay? Ese no era el proceso, yo asumí que así era, porque la Biblia realmente no lo dice. Entonces yo dije, bueno, aprendí mucho en esta ocasión. Y bueno, el punto es una medida seca, porque el Omer era una décima de una efa. Estamos hablando de aproximadamente 2 puntos, si lo vemos en litros, serían 2.2 litros de producto seco. ¿Okay? Otra vez. Un Omer es aproximadamente 2.2 litros de producto seco o en polvo. ¿Okay? Yo me había equivocado. Realmente no se iba al campo para cortar la gavilla y ahí se hacía todo. Sí, en efecto, se cortaban las gavillas allá en el campo, pero todo lo que se cortaba se llevaba al templo, al tabernáculo, y se le daba al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote en el templo llevaba a cabo el protocolo y todo lo que se hacía para hacer el trigo. Él lo tenía, o la cebada, él lo molía, lo hacía polvo. Entonces eran 2.2 litros en polvo. Esa es una omer o una décima de una efa, que es otra medida antigua. ¿Okay? Entonces vamos a aprender acerca de la medida, de cómo funcionaba, y esto que tiene que ver con Cristo, Korban HaOmer. ¿Okay? Primicias o primeros frutos, o como lo quieran decir. Pero vamos entonces a empezar. Si nosotros recordamos, nuestro Señor Dios le dio a Israel un total de 7 fiestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo. ¿Okay? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos están distribuidos en los primeros 7 meses del calendario judío.
El calendario judío es diferente a nuestro calendario actual. Recuerden, ellos tienen o manejaban hasta el día de hoy los judíos manejan dos calendarios. El mismo calendario que nosotros de 365 días, de 12 meses, empezando en enero. ¿Okay? Ellos manejan ese. Pero espiritualmente hablando, ellos manejan otro calendario. El que nosotros tenemos, recuerden, nuestro calendario de 12 meses de enero a diciembre es un calendario solar. ¿Okay? Los judíos tienen este calendario, pero también tienen el calendario lunar. ¿Okay? El calendario lunar que manejan los judíos es parecido al nuestro, pero no empieza en enero. De hecho, empieza en nuestros meses, finales de abril, finales de marzo, inicios de abril. Y estamos hablando que ese es el mes número 1 para ellos, es el mes Nisan, como el carro. Nisan, ¿ok? Nisan es el primer mes para los judíos. El último semana de marzo, los primeros de abril. Entonces, ese es el primer mes del año, nuestro marzo-abril. Según el calendario lunar para ellos, es el primero. Entonces, en el primer mes, en el mes 1, Dios instituyó 3 fiestas. Estas fiestas son 3 en una misma semana. En el mes 1, en una misma semana, en el mes Nisan, hay 3 eventos. La Pascua, que es la muerte de Cristo Jesús. Panes sin levadura, el cuerpo perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gavillas, resurrección. Esto es lo que estamos estudiando hoy, gavillas, que es lo mismo que Corbán HaOmer. ¿Okay? Gavillas es resurrección, gavillas es primeros frutos, gavillas es HaOmer. Esto es lo que estamos estudiando, gavillas. Cristo Jesús resucitó en gavillas, que se llevaba a cabo el día, específicamente el día 16 del mes Nisan. ¿Ok? El día 16 del mes Nisan. Entonces, tan exacto es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, que sabemos el día específico, el mes específico e incluso la hora específica tanto de su muerte como de su resurrección. Para mis hermanos, yo les pregunto, ¿Cristo Jesús a qué hora murió? 3 de la tarde. Hasta saben la hora. ¿Y Cristo Jesús resucitó a qué horas? Ay, ya no, ya se tropezaron. 9 de la mañana. No. Dice en la mañana. Dice que aún estaba oscuro. Entonces, En el sacrificio, en el primer sacrificio. ¿Cuál fue el primer sacrificio? ¿A qué hora se hacía el primer sacrificio judío? 6 de la mañana. 6 de la mañana. Cristo Jesús resucitó el día 16 de Nisan a las 6 de la mañana, mientras el sacerdote en el tabernáculo estaba llevando a cabo el sacrificio del Omer. El mismo instante en que la ofrenda mecida se estaba haciendo, Cristo Jesús resucitó. Su muerte, su sepultura, su resurrección, hasta la hora misma, e incluso qué se estaba llevando a cabo dentro del templo, todo está marcado. Ahora, Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 15, en realidad está haciendo mención de esto. Vamos rápidamente a Levítico capítulo 23, ahí viene. Vamos rápidamente a Levítico capítulo 23 y vamos a leer del versículo 9
Perdón. Levítico capítulo 23. A ver, déjenme ver si es aquí. ¿Si es aquí? Sí. Levítico 23, del versículo 9 en adelante. Entonces vamos a comenzar. Levítico 23, 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, es decir, la tierra de Canaán, en otras palabras, esto que Dios le dijo, esta institución de esta fiesta, Dios se las dio mientras ellos todavía estaban en el desierto. ¿Okay? Y le dijo: cuando lleguen a la tierra que les voy a dar, es decir, la tierra de Canaán, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Día de reposo es sábado, el día siguiente es domingo. Cristo Jesús resucitó, ¿qué día? Domingo, el primer día de la semana. Entonces gavilla se lleva a cabo el domingo después de resurrección, dentro de la semana de los panes sin levadura. ¿Ya? Entonces continuamos leyendo. El día que ofrezcáis la gavilla, versículo 12, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa. O sea, 2 décimas sería 2 homer. ¿Ok? 2 homer. 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. ¿Ok? Todo eso son medidas antiguas. Entonces lo interesante es que el homer o el sacrificio de la gavilla no iba acompañada sola. Había otros 2 sacrificios que se hacían juntos. Uno se sacrificaba un cordero y el otro era básicamente pan y vino. Entonces tenemos no solamente la gavilla, sino otros 2 sacrificios adicionales que se llevaban a cabo junto con la gavilla. Pero vamos a hablar únicamente de la gavilla. Es lo único que sabemos, la Biblia no nos dice más. Por eso, por muchos años, toda mi vida, yo pensaba que la gavilla se cortaba en el campo y se la daban al sacerdote y ahí quedaba. Y que afuera en el campo se hacía todo. La Biblia no nos da específicos. Estuve leyendo un comentarista que nunca leo, de hecho, por lo general no me gusta para nada, se llama Jameson Fawcett Brown. Me echa mucha carrilla el hermano Moy Contreras porque no me gusta ese comentarista. Pero en desesperación bajé el libro porque encontré muy poca información acerca de Corban HaOmer o gavillas. Encontré muy poco. En desesperación saqué ese libro y empecé a leerlo, y él dijo algo muy interesante que ningún otro comentarista dice. Él empezó a explicar el proceso de las gavillas. La Biblia no lo menciona. Ningún otro comentario bíblico que yo tenga, que haya encontrado, lo menciona. Él es el único que yo encontré que hace mención del proceso. ¿Okay? Y yo dije, pero ¿cómo sabe él el proceso? En primer lugar, Jameson Fawcett Brown no son judíos. No viene en la Biblia. Entonces, ¿cómo saben el proceso de cómo se llevaba a cabo lo de la gavilla cuando él ni siquiera estaba ahí? O sea, ¿cómo sabe? Resulta que Jameson Fawcett Brown, el comentarista lo sacó
específicamente de Talmud. ¿Okay? ¿Qué es el Talmud? El Talmud es un libro judío, no inspirado por Dios, ni cerca. Es puras leyes judías y orales y rituales. Y dentro del Talmud hay una sección que se llama el Mishnah. Dentro del Mishnah, que se encuentra dentro del Talmud, de ahí este comentarista, Jameson Fawcett Brown, saca el proceso de qué era lo que pasaba con las gavillas. Y es muy interesante. Lo que terminaban haciendo, cortaban la cebada. Muchos dicen que era trigo, pero en realidad era cebada. Se cortaba la cebada en el campo, se lo traían al sumo sacerdote, como dice Levítico, en el templo. Se lo llevaban al templo. ¿Okay? Y lo que él hacía con el grano, lo primero es, separaba la cizaña. Agarraba la cizaña y la echaba y dejaba nada más lo que era la pura cebada. Y luego lo trillaba. Trillar es sacar el puro grano, ¿okay? El puro grano, y tirar todo lo demás. Y deja el puro granito, los puros frijolitos, pues. Y cuando ya estaba el frijolito ahí, todos los pedacitos, lo molía en un molino, hasta que le diera un total de un homer, es decir, 2.2 litros de este polvo. Harina, pues. Era harina, hacían harina de la cebada. O sea, 2.2 litros de lo que nosotros conocemos como harina. Se tardaba un proceso muy largo. Antes de eso lo tostaban. Así como tostas cacahuates o tostas lo que... Tostaban los frijolitos. Y ya después de tostados, hacían 2.2 litros de lo que viene siendo la harina. Y luego agarraban aceite de oliva y lo mezclaban con aceite de oliva y hacían una masa. Entonces todo esto es un proceso. Hacían una masa con esa harina. Y luego de esa masa que se hacía, agarraban un puño nada más, así un puñito. De los 2.2 litros de la masita que se hizo, agarraban un puñito y ese puñito lo aventaban al altar. Y el altar lo quemaba, lo consumía, y el restante del homer se lo quedaban los sacerdotes, lo hacían pan y se lo comían. ¿Okay? Hasta que este proceso no se llevaba a cabo, los judíos no podían consumir nada. Un judío no podía comer del grano nuevo hasta que el proceso de la gavilla se llevaba a cabo. Ahora, si ustedes observan, tenemos Pentecostés. Pentecostés sucede en el mes 3. Entonces los primeros 3, que son Pascua, panes sin levadura y gavillas, suceden en el mes 1. 50 días después de gavillas sucede Pentecostés. La Biblia no solamente lo llama Pentecostés. Díganme, hermanos, ¿cuál es otra forma en que la Biblia dice Pentecostés? La fiesta de las semanas. Fiesta de las semanas, muy bien. A ver, tú no me contestes, ya me contestaste. Se llama fiesta de las semanas, ok. ¿Cuántas semanas? La Biblia también lo dice. La fiesta del Pentecostés se conoce como la fiesta de las semanas. Pero la Biblia especifica cuántas semanas. ¿Cuántos? 7. Muy bien. 7 semanas. ¿Ok? Entonces, entre gavillas y Pente hay un total de 7 semanas. Por eso se le conoce como la fiesta de las semanas. 7 semanas equivalen a ¿cuántos días? 49, 50. 50. ¿Cómo se llama?
Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 50. Entonces de gavillas se contaban 7 semanas, que es un total de 50 días. Pentecostés es importante para los judíos porque representaba ¿qué? Nosotros sabemos, como cristianos, sabemos qué es lo que representa Pentecostés para nosotros representa la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Para los judíos no representa eso, obviamente. Entonces, para un judío, ¿qué representa Pentecostés? No, los primeros frutos son gavillas. ¿Qué es Pentecostés? Para nosotros representa el Espíritu Santo, su venida. Para los judíos no. ¿Qué significa Pente para los judíos? Si gavilla es primicias, 50 días después es ¿qué? La fiesta de la cosecha. Cosecha. ¿Ok? Para los judíos el Pentecostés simplemente significa el tiempo de la cosecha. Entonces, gavilla implica los primeros frutos, lo primero, pero todavía no está al 100% para ser cosechado. Los judíos no cosechaban al 100% sus tierras, sino hasta Pentecostés. ¿Okay? Entonces, gavilla representa el diezmo que se le entrega a Dios, pero ese diezmo, esa gavilla, implica que así como las primicias es acepto, así lo es todo lo demás de la cosecha. Otra vez, así como es aceptado el Hijo, todo lo demás de la cosecha también es acepto delante de Dios. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos eso en términos iglesia, Cristo es la primicia. ¿Sí? Y todos los que están en Él son aceptos delante de Dios. Entonces, así como Cristo fue acepto ante el Padre, como la primicia, los primeros frutos, así todos los que estén en Él también son aceptos delante de Dios. Él es la primicia y luego nosotros. ¿Sí? En otras palabras, los que están en Cristo realmente son representados también por la fiesta del Pentecostés. Entonces, Pentecostés para nosotros como creyentes no significa nada más la venida del Espíritu Santo, sino que implica la cosecha de todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Ok? Otra vez, no implica solamente la venida del Espíritu Santo, sino la cosecha de todo el cuerpo de creyentes. Es la aceptación. Si Cristo fue aceptado como primicias de la resurrección, ciertamente nosotros también. Esa es la garantía. Toda la cosecha era santificada por ese diezmo de Corban Haomer. ¿Sí? Volvamos a leer rápidamente 1 Corintios capítulo 15. Vamos rápidamente ahí. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer nuevamente del versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Recuerden, los saduceos no creían y algunos otros. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Si no crees en la resurrección, entonces implica que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si Él no resucitó, la resurrección como tal implica la aceptación de Dios Padre. O sea, la obra de Cristo Jesús fue acepta delante de Dios Padre, y eso lo comprobamos porque Cristo resucitó. Si el sacrificio de Cristo Jesús no hubiese sido, si el sacrificio de Cristo Jesús no hubiese sido acepto delante del Padre,
no lo hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó mostrando que nuestro Señor Dios aceptó el trabajo de cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su sacrificio fue acepto. Y obviamente si no hubiese sido aceptado, entonces todo lo que hemos creído es basura. No sirve. Dice el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. O sea, ¿quién resucitó a Cristo? Dios Padre. Por el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia. O sea, Cristo Jesús, siendo Dios, no resucitó por su propio poder. Cristo Jesús fue resucitado por el poder del Padre, por medio del poder del Espíritu Santo. Y esto porque su sacrificio fue acepto delante del Padre. Si Él no hubiese resucitado, implica que su sacrificio no fue acepto. Entonces continuamos. Y seríamos hallados, versículo 15, falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, hemos predicado pura basura si Cristo Jesús realmente no resucitó. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ajá. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más grandes, dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Él resucitó. Acepto su trabajo delante de Dios. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Él es el primero. El primero de haber sido resucitado, dando garantía de que todos los que están en Él van a ser aceptos también. Así como su sacrificio fue acepto, si yo estoy en Él, entonces su sacrificio de Él está imputado o acreditado a mí. ¿Sí? Entonces, si lo que Él hizo es aceptable y eso aceptable es acreditado a mí, entonces soy acepto delante de Dios. Porque estoy en Cristo, quien es acepto delante de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como Adán pecó una vez y ese pecado se imputó sobre cada ser humano, de la misma forma, Cristo Jesús resucitó una sola vez. Y esa resurrección es imputada sobre todo aquel que cree. Es decir, la garantía. Muy bien. Vamos a terminar con algo rápidamente. El hecho de que esto sucediera el primer día de la semana, sabemos, y ya lo mencioné, esto es muy significativo. Habla de la resurrección de Cristo Jesús. Y un día, en el día asignado, todo aquel que cree será resucitado porque Él resucitó. Todos seremos transformados, así como Él fue transformado. Vamos a ver algunos versículos y con esto terminamos. Este no lo leímos, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 49. Fíjense nada más. Ahí mismo, hablando de la resurrección, 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen de lo terrenal,
traeremos también la imagen de lo celestial. Oh, en este cuerpo físico, terrenal, sí, reflejo todo lo que es de este mundo. Pero un día este cuerpo va a morir y los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos transformados. Y en esa transformación, que también es conocido como glorificación, seré la imagen de lo celestial. En este momento queremos reflejar a Cristo que mora en nosotros y cada día ser más como Él es, pero en la resurrección, cuando Cristo venga por su iglesia, la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, por primera vez reflejaremos a Cristo tal y como Él es. Seremos un representante verdadero de lo que es celestial. Vamos a ver otro versículo, Filipenses capítulo 3. Versículo 20 y 21. La palabra de nuestro Señor dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mi ciudadanía no está aquí. Ahorita reflejamos terrenal, pero un día vamos a ser transformados y reflejaremos lo celestial. ¿Por qué? Porque Él vive. Porque Él es las primicias. Acepto delante de Dios, haciendo acepto a todo el que está en Él. Toda la cosecha del Pentecostés es acepta porque fue aceptado la primicia. Primero de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 3. Primero Juan 3, 1 al 3, y terminamos en oración. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, obviamente en su cuerpo glorificado y perfecto, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, soy salvo, tengo esperanza en ese cuerpo de glorificación, en esa transformación, pero mientras tanto, cada día hay la cuestión de santificación progresiva. O me purifico a mí mismo, así como Él es puro, y Él me cambia, y un día voy a tener la perfección, porque Él es perfecto. Porque Él resucitó, hay esperanza. Porque Él resucitó, hay garantía. Porque Él resucitó, yo no tengo que preocuparme. Porque así como la primicia fue acepta, toda la cosecha va a ser acepta. Cristo vive hoy. No murió en la tumba. Él fue llevado al Padre, ascendió, se sienta a la diestra del Padre, y al tiempo indicado que el Padre diga, su Hijo Jesucristo vendrá por nosotros para llevarnos con Él a gloria y transformarnos. Él nos da la garantía. Su resurrección es la garantía. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque su Hijo Jesucristo, su cuerpo no fue robado.
Él resucitó. Él está vivo y Él es la garantía, las primicias de que el Pentecostés o la cosecha va a ser acepta delante de usted. Gracias, Señor, porque quienes hemos creído en su Hijo Jesucristo por gracia, por medio de la fe, hemos sido adoptados dentro de su familia. Gracias, Señor, por esa adopción de hijos. Gracias, Señor, porque aunque en este mundo no somos perfectos, pero sabemos que un día vamos a tener cuerpos glorificados y la garantía la tenemos por el hecho del trabajo de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios encarnado. Gracias, Señor, por su salvación, por su vida, su muerte, su resurrección, por su regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le agradecemos por todo. Amén.